Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Verónica Silva, dirigente política, analista político, ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar la invitación para hacer conjuntamente un análisis de la coyuntura política, de esta movilización social que ha durado más de un mes y sobre todo de la represión del gobierno para adentrarnos en la perspectiva de la nueva consulta popular. Muchas gracias, Vero. Bienvenida. No, gracias a ti, Pedro. Me encanta poder seguir conversando contigo, con tu público y ver cómo podemos, pues, realmente dar soluciones a la realidad en la que nos encontramos, ¿no? O sea, de alguna forma, estos espacios también nos deben permitir ir desmontando nuestra estructura oligárquica que está acabando con, pues, con la esperanza de un pueblo digno como es el Ecuador. Oye, esa dignidad se vio a pesar del peligro de la vida de la gente, a pesar del Mm, peligro a la integridad, a la salud de la gente, se vivió con muchísimo heroísmo en los sectores más pobres, más vulnerables del país. sí. Y ha faltado, me parece, la presencia de los sectores medios que en otras ocasiones también participaban en este tipo de luchas. ¿Cómo interpretarías vos esta situación tan desigual, digamos, de participaciones en las movilizaciones a lo largo del país? Bueno, es interesante ver qué ha significado los distintos paros en la historia de nuestro país, ¿no? O sea, no es que nazcan del capricho, como ha dicho el presidente, ¿no? De la manipulación política, como también lo ha mencionado, acusando que esto es fabricado, ¿no? Manipulado por alguna fuerza política contraria al gobierno, no. O sea, realmente los paros, estas manifestaciones, nacen de la desesperación social y quizás de esa desesperación social acumulada que no nos permite tener ningún viso de salida. O sea, lo que tú veías a las personas en las calles, y te lo digo porque yo estuve en la manifestación del domingo que se organizó, ¿no? Pacíficamente aquí en Quito, pues eran gente que iban hasta con sus hijitos, no iban con sus mascotas, era una expresión ciudadana de, mil disculpas, mil disculpas. Una expresión ciudadana de decir esto tiene que parar, ¿no? Esto tiene que parar. Entonces, lamentablemente, yo siento que hay una mala lectura del gobierno y lo que estamos reclamando, ¿no es cierto? Trabajo, salud, educación, oigan, soberanía de este país, pues el gobierno no las quiere ver, ¿no? Y claro, lo que tuvimos es una terrible represión, una violencia estatal que, y yo digo, qué mal cálculo del gobierno, porque, claro, él tendrá la cara muy jovencita, ¿no? Y quizás quiere dar esa imagen de juventud, pero pues está ligando, yo creo, con ese pasado oligárquico, con esas estructuras que realmente dejaron esa impronta de rechazo y de desprecio a esa forma de hacer política. Y hoy se está enfrentando con un público joven que fue, muchos de ellos, el que le permitió ganar al presidente Noboa y pues le está mostrando esa cara violenta, esa cara del desprecio, esa cara de la pobreza, ¿no es cierto?, que está generando esa forma de hacer política. Así que yo creo que esta estrategia de retornar a recrear, ¿no es cierto?, el enemigo interno, a recrear, ¿no es cierto?, la política binaria, ¿no?, del bueno y el malo, de responder solo con más represión, militarización, estas desapariciones que vemos, ¿no? Esta forma de crear nuevas economías totalmente ilegales y prácticamente incluso de protegerlas, pues la gente se está cansando, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que la estrategia equivocada del gobierno no está teniendo como por un lado, no está teniendo una buena respuesta de la gente, pero por otro lado, pues tampoco yo creo que le está resultando pues beneficiosa al gobierno, ¿no? Aquí hay una contradicción por parte del gobierno clarísima y vamos a ver eso, yo creo que se va a notar muchísimo en la decisión que la gente pues daremos este 16 de noviembre. Las encuestas señalan que ha habido una baja en la popularidad en Quito, pero en ciudades de la costa, sobre todo en Guayaquil, ha mejorado la posición, la simpatía con respecto al gobierno. Parecería
que incide mucho en esta mejora en la costa, el despliegue de un esfuerzo por reavivar el racismo. ¿Cómo entiendes vos esta situación? Bueno, es un gobierno sin legitimidad que busca sostenerse a la fuerza, ¿sí? Y precisamente intenta quizás excavar en esos oscuros sentimientos que sin duda aún existen en un pueblo como es el ecuatoriano, ¿no? Hay que recordar que la colonia parece que aún no se han ido, ¿no? En algunos sectores y algunos pseudo dirigentes políticos incluso. Entonces, activar ese tipo de resentimientos, ese tipo de formas tan perniciosas, ¿no? De entender incluso el desarrollo de un pacto social como el que sí hemos tenido en el Ecuador. Creo yo que eso solamente da cuenta de un gobierno sin legitimidad, sin fuerza, y que tiene que basarse en la coerción, que tiene que basarse en destruir al mismo pueblo, en generar estos odios para mantenerse, ¿no? Ya lo decía Hannah Arendt, y esto te lo digo porque justo estoy dando un curso de teoría política, y veíamos con los estudiantes, ¿no? O sea, la violencia aparece cuando el poder obviamente se desvanece. Es la única forma de entender la forma de expresarse, ¿no? De esta forma tan brutal del presidente Noboa. Ahora, a propósito de tus estudios en ciencia política, parecería ser que aquello que yo venía denunciando de que la concentración tan brutal del poder económico va a tener un correlato rápido en la concentración del poder político se está dando. Es decir, ya son más y más analistas internacionales y nacionales que mencionan la Ujú. similitud con la constitución del régimen de Somoza en Nicaragua. ¿Cómo ves vos esta situación? Claro. Sí, 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 ahora que lo mencionas, pues es cierto, ¿no? O sea, vemos ahí a Somoza, incluso si por ejemplo vemos cómo inicia el gobierno de Pinochet, es con estas mismas consignas, o sea, generando un enemigo interno, en un momento eran pues los partidos políticos de izquierda, después en algún momento hasta grupos indígenas, es decir, vas creando un enemigo que es la misma población, al punto de que, claro, esta desconfianza ciudadana genera pues un resquebrajamiento de toda la sociedad. Y esto pues nos lleva a eso, yo diría, a un derrotero sin salidas, porque eso es lo que nos está proponiendo Novoa. Entonces, se acaba la política, se acaba el diálogo, se acaba la resistencia, ¿no? Así que yo diría que ahí hay que estar muy atentos porque ya el paro, aunque han intentado terminarlo con militarización, con represión, eso que ha permitido, ¿no es cierto?, esa resistencia por más de 30 días, creo que fueron 32 días, ¿no?, de las comunidades indígenas, es el sentir de los ecuatorianos, así que quizás ahora podrán aplacarlo, pero eso va a seguir ahí, ¿sí? Así que lo que yo veo es que ya este paro, ¿sí?, puede leerse como esta necesidad, ¿no es cierto?, de refundar ese pacto social, sin duda. O sea, yo creo que la gente está diciendo no podemos seguir más con un gobierno como el de Noboa. Hablábamos Y de yo esta siento semana que con Sibel Martínez, discúlpame, y justo a ujú, propósito de la reconciliación nacional, decía, en el 2019 se perdió una oportunidad de oro porque hubo un informe, en aquella participó, que establecía ujú, claramente responsabilidades en torno a la violencia, a los muertos, a las personas que perdieron la vista, a los otros heridos, a la gente secuestrada, a todos los abusos de parte del Estado y no se hizo nada, no se llevó adelante, ¿no? Inclusive con algunos partidos supuestamente de izquierda que alcahuetearon esa situación. ¿Vos crees que ahorita hay las condiciones institucionales para que efectivamente pueda avanzarse hacia un proceso de reconciliación nacional? o sea, no, en este momento, pues te digo, o sea, estamos en una condición de militarización del país. O sea, la semana pasada intentamos hacer una reunión, unos videos aquí en la Carolina. En la Carolina, inmediatamente vinieron policías, nos sacaron, o sea, no nos pueden hacer.
videos, no se permite concentración. No, dices, están, insisto, o sea, el proyecto del presidente está equivocado. Está viendo enemigos donde no existen, ¿sí? Porque los enemigos verdaderos están tomados los barrios de Durán, están tomados los barrios de Guayaquil, están tomados los barrios de Manabí, están tomando instancias públicas como hospitales. Ahí están los criminales, ahí están los que están acabando con la paz de este país. No somos los ciudadanos. No han parado las Entonces, masacres, ¿no? esa indignación. Claro, no han parado las masacres. Ayer yo era aterrada viendo las noticias, ¿no? O sea, ayer, solo el día de ayer, 7 muertos. Ayer, 7 muertos violentos. Ayer, un día. Y se O les sea, fuga, y se les fuga Fede. Es decir, yo creo que ellos calculaban que iban a tener la fuga cuando todavía hay el paro para poder culparles a los indígenas. Pero justo se acabó el paro y se salió Fede. ¿Y ahora con qué cara salen a justificarle al país? claro, yo siento que aquí hay o sea, esta política de guerra que aplicaron, tú tocabas el tema de Nicaragua, pero veamos lo que han hecho con nuestro país vecino, como son los hermanos colombianos, ¿no? Claro, Según datos del mismo presidente Petro, o sea, esa crisis le ha llevado a tener 1 millón de muertos qué a terrible. ese país. Oye, ¿Te y imaginas aquí en tantos se ven años con de mucha lucha? preocupación la adopción de ciertas tecnologías de la represión que incluyen el tema de los atentados de falsa bandera. El tema de lo de Guayaquil es clarísimo. Yo creo que se repite en el 2022. La gente no se acuerda, pero en medio de las manifestaciones, en medio de las protestas, se volaron media manzana en Guayaquil y quedó todo y totalmente impune. Quisieron con eso culpar a los correístas, culpar a la CONAIE, culpar a los narcoterroristas, pero a la final quedó en nada. Ahora, con la evidencia de lo del Porsche, y ahí Pedro Granja ha tenido un papel importante en la denuncia de este tipo de cosas, yo creo que queda absolutamente claro el asunto de que tienen que haber unas investigaciones transparentes de estos temas y no puede dejarse a las modas, digamos, en las agendas de los medios de comunicación. El alcalde Aquiles Álvarez ha Sí. mostrado una evidencia muy contundente y esto requiere explicaciones. ¿Cómo ves vos esa incapacidad de la institucionalidad del Estado como para que funcionen los mecanismos que están en la Constitución, en las leyes para este tipo de situaciones? Bueno, ahí tú señalas algo, ¿no? O sea, miren, aquí no hay un problema de leyes, o sea, no es un problema de la estructura del Estado. Este Estado pues, ha tenido un caminar, ¿no es cierto?, un desarrollo que yo diría, si nos comparamos con América Latina, o sea, es de los proyectos más avanzados, sí, más avanzados. Sí, entonces aquí no es que necesitamos refundar el país para darnos soluciones, y eso la Capaz que lo que gente lo necesitan es siente, lo sabe. refundarle al ¿Sí? país para regresarlo a la época del gamonalismo, ¿no? Convertirle en una república bananera, pero a diestra y siniestra. Es decir, ahí se ve en el caso de Argentina la común agenda de precarización laboral, de privatizaciones, de destrucción de lo público, de atomización de la Exacto. gente, de atemorización de la gente. ¿Vos crees que hay alguna capacidad, insisto, institucional o social para contrarrestar esta ofensiva tan planificada? Sí, o sea, yo eso decía, o sea, es la Constitución, o sea, nuestra Constitución tiene un marco legal, ¿no es cierto?, garantista de derechos, que si realmente empezamos a aplicar y asumir los ciudadanos que tenemos esa Carta Constitucional en favor de nuestros derechos, podría ser nuestra herramienta, nuestro mapa a seguir. Porque aquí no es que se necesite ni refundar el país, no necesitamos bases militares, aquí no necesitamos, o sea, elementos externos para empezar a trabajar por el Ecuador. Lo que necesitamos es que el Estado funcione. Lo que realmente necesitamos es presencia en el territorio. Es que tengamos autoridades patriotas que empiecen a velar por la salud, por la democracia, por nuestra seguridad, por la educación de nuestros hijos. O sea, lo que aquí tenemos es que el gobierno
Si quisiera realmente combatir contra ese flagelo llamado narcotráfico y contra el cual están montando toda estrategia, esta estrategia fallida de guerra, lo que primero debería hacer es fortalecer, pero fortalecer realmente a la Policía Nacional, a la Fiscalía. Mira esa vergüenza de fiscalía que tenemos, ese sistema de justicia. Y eso sí se podría hacer, Pedro. O sea, la misma Constitución te permite ampliar todos esos recursos para darle esa potestad a esas entidades de control. ¿Sí? Y eso podría darle, dotarle, ¿no es cierto?, de un rumbo, de una estrategia al gobierno, porque se ve que no tiene estrategia. ¿Sí? O sea, el día de ayer el nuevo jefe de la policía decía que sí, que están pensando en cambiar la estrategia porque no está funcionando. ¿Cómo cambiar la estrategia? O Bueno, sea, perdónenme, pero ¿cuál es el la plan? propia ¿Cuál es la ruta a policía seguir? sacó los datos del primer semestre y mostraba que el número de asesinatos aumentó en el 47% y el número de capturas bajó en el 30%, es decir, y así el gobierno sigue cantando victoria. Exactamente, entonces aquí hay un proyecto fallido y tienen que reconocerlo. La estrategia de guerra, esta estrategia de criminalizar al pueblo ecuatoriano, pues no les está funcionando, ha fracasado. Sí, entonces ante eso, llamar a una consulta popular para un poco querer tapar, ¿no es cierto?, esa ineficiencia, esa falta de seguridad, esa falta de visión, yo creo que también es equivocado, pero bueno, ahí vemos una posible salida, un hecho político claro, y bueno, nuevamente habrá que levantar las banderas de la conciencia social, Pedro, y decirle a la gente por qué es necesario que en todas las preguntas tengamos que decirle no al gobierno nacional, ¿sí? Este, Porque tendrá que ser un referéndum a esa mala gestión que hoy estamos viviendo. Me disculpo contigo, con la audiencia, que por la mala señal tengo que apagar a cada rato la imagen mía para privilegiar la tuya. Mira, a propósito de la próxima consulta, yo creo que nuevamente el gobierno está haciendo tabla rasa de cualquier normativa y de cualquier ética en la contienda electoral, y ya están inundados, por ejemplo, en las redes sociales, en el YouTube, en el Internet, está inundado de propaganda a favor del sí, cuando todavía no deberían empezar las propagandas. Cuéntanos, ¿cómo ves la cosa ahí? ¿Cómo ves la actitud de las autoridades electorales? Bueno, mira, empezando que aquí pues matan a los vivos para que no participemos en política, que fue mi caso, ¿no es cierto? Y de pronto vemos que el padrón electoral de la primera y la segunda vuelta son distintos en esta elección que acaba de pasar, algo que hasta ahora no, el CNE no nos explica por qué, si esto es inconstitucional, no solamente que es un fallo legal, o sea, es una violación al mismo código de la democracia, ¿sí? Cuando ya ves ese tipo de errores, uno dice, bueno, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué deberían hacer los partidos políticos preocupados por el devenir de nuestro país para realmente fiscalizar lo que está pasando en el CNE? Tenemos formas, los partidos políticos tendrán la voluntad, ¿sí?, de hacer realmente un control electoral. Yo creo, y lo digo aquí, en tus micrófonos, Pedro, es urgente que los partidos políticos levanten una bandera patriótica, se dejen, ¿sí?, de sus preocupaciones a corto plazo y empiecen a construir un gran, verdadero y participativo control electoral, ¿sí? Incluso les doy ideas, hagan un servidor externo, ¿no? Para que la gente pueda, los que están haciendo el conteo de votos, toman inmediatamente la foto y que no se vaya solamente al servidor del CNE. Urgente, lo digo desde tus micrófonos, estamos muy preocupados, Pedro, ¿sí? Ahora, Porque la voluntad popular la sin posibilidad de duda que se será repita, decir que no, pero ahora posibilidad de yo que se no sé repita si el ese fraude, no. la posibilidad de que se repita el fraude es muy evidente, ¿no? Y de hecho, no Exacto, solamente en lo ha el dicho ya la fortalecimiento presidenta del CNE. ya. Ahora mira, corramos lista a las fuerzas políticas que podrían acoger tu iniciativa. ¿Por qué no empezamos por la derecha? ¿Cómo ves el panorama allí? Ha habido pronunciamientos de Jaime Nebot criticando la política del gobierno y de manera particular el tema de la constituyente. ¿Cómo entenderías el proceso de crisis del Partido Social Cristiano, inclusive regionalmente? ¿Y cómo crees tú que esa representación puede incorporarse en una contribución democrática como la que estás mencionando?
Bueno, es cierto, hay una crisis muy fuerte, yo diría, tanto en la derecha como también en la izquierda, porque este bipartidismo en el que forzosamente han querido volcarle al país, te das cuenta, no le ha servido a nadie. Tampoco le sirvió a la derecha que quisieron usar esa bandera. Y yo creo que deben estar muy arrepentidos porque hoy ellos que en algún momento lograron ser los representantes de esos grupos económicos, hoy ya no sirven ni para ser los representantes. Son los mismos grupos económicos los que se ponen como presidentes, los que ponen a los asambleístas, los que maltratan a la Constitución. Y es por eso que ves salir indignado, ¿no? A un expresidente como Hurtado diciendo esta desfachatez no la podemos permitir. O sea, lo veía indignado y yo te digo, y me reía un poco porque digo, estos eran los abanderados de estos personajes, pues. Bueno, Entonces yo pero creo que Hurtado sí. ha estado apoyando desde las sombras a Moreno, a Lazo y ahora a Noboa también. ¿Cuál crees que es No, el no, verdadero no, motivo yo le he de visto a su enojo? Hurtado crítico con Novoa. Yo le he visto a Hurtado en algunas, o sea, crítico, a menos que haya cambiado ya recientemente, pero él ha dicho que tiene que ir el no en la consulta popular. Así también le veo a, no, a Nebot. Yo lo que siento, sí, y se ve con claridad, es que ellos también están muy preocupados por la destrucción de un proyecto de país que a ellos también les afecta. Porque el proyecto de la oligarquía, Pedro, y esto hay que explicarle a la ciudadanía, es un proyecto muy patrimonial, es un proyecto familiar. Jamás las oligarquías han velado por el bienestar ciudadano, por el bienestar del país. No les interesa fortalecer la economía interna, no les interesa fortalecer la producción, destruyen el trabajo porque son rentistas, ¿sí? Son capitales que viven de la especulación, son capitales que si tienen que venderte la seguridad social para darle un capital externo, lo harán, como ya lo está anunciando el presidente Noboa. Sí, que más que presidente de los ecuatorianos, es el presidente del grupo Noboa. Entonces, esa contradicción entre grupos económicos y grupos políticos, al momento de darles esa oportunidad, no sé si es que realmente es oportunidad, pero al darles la posibilidad que gobiernen un país, es desastrosa. Sí, es desastrosa y lo estamos hoy viviendo los ecuatorianos. Por eso es que es urgente que este no en la consulta popular sea el antecedente de realmente repensar, ¿no es cierto?, un despojo de estos personajes de la política. No puede gobernar la oligarquía un país soberano, digno, patriótico. No puede estar en manos de la oligarquía. Sí, tenemos que despojarles del poder político. Y esa debe ser realmente una bandera de todos los que nos sintamos ecuatorianos, la izquierda, la derecha, porque la misma derecha está sufriendo lo que es tener un monopolio gobernando. O a quién creen que les vamos a comprar, ¿no es cierto?, al Supermaxi. ¿Quién les va a comprar? A la familia Sarninsky. ¿Quién les va a comprar a estas grandes familias que a veces calladitos no quieren decir la indignación que sienten con un personaje como Novoa al frente del gobierno? Les está destruyendo los negocios, Pedro. La semana pasada me invitaron a la Bienal en Cuenca. Pude conversar con algunos empresarios que los conocí ahí en la campaña. Eran indignados, o sea, dice aquí hay el capital del narcotráfico metido en muchos de los negocios. Y veamos quiénes están atrás de de las principales firmas constructoras de este país. ¿Dónde se está lavando la plata? Perdón, pero si el negocio del narcotráfico destruye otro tipo de negocios, sí, otro tipo de empresas. Entonces, no es posible que ahora estemos pues gobernados eso por gente que está ligada a la mafia. Y no, y lo digo con todas las palabras, o sea, porque no es posible que un país que dice que le enfrenta al narcotráfico, pues hoy nos hayamos convertido, según palabras del mismo presidente de Colombia, en la principal salida de la coca de América del Sur, pues. Entonces, alguien tiene que controlar ese flagelo porque está matando al pueblo ecuatoriano, ¿sí? Y está acabando con las generaciones de nuestras familias, de nuestras ciudades, de nuestras provincias. Y esto alguien tiene que pararlo. Y si no son ellos, pues tendremos que ser nosotros, Pedro, que con fortaleza, ¿sí? Le digamos no en esta consulta popular y que sea el antecedente de un cambio político urgente que necesita este país. Ahora, habías hecho una referencia a dos referencias, digamos, de dos parámetros de la derecha que serían Hurtado y Nebot. De las otras fuerzas políticas del centro y de la izquierda, mencionabas que también están en crisis.
¿Podrías hacerte un mapa de cuáles son las fuerzas? Porque además estamos a un mes, ¿no? Es decir, estamos a menos de un mes y el reordenamiento de las fuerzas políticas está siendo contrastado con una agenda absolutamente eficaz, preparada desde afuera, claramente. Dicen que de la George Washington University, ¿no es cierto? Para inmediatamente lavar el cerebro a la gente con sus operaciones psicológicas y el marketing político. ¿Cómo verías tú la capacidad de respuesta de otras fuerzas políticas del centro hacia la izquierda? O sea, ya hubo un primer intento que hay que volver a insistir a los partidos políticos, ¿no es cierto? En Tixang, en la segunda vuelta, se juntó la izquierda de este país, se hizo una convocatoria también el centro. Ahí estuvo la ex candidata presidencial, Luisa González, estuvo el presidente del Partido Socialista, estuvo Gustavo Vallejo, ¿no es cierto? Estuvo Guillermo Churuchumbi, presidente del partido Pachacutic, estuvo también el presidente de Centro Democrático, estuvieron, creo, otras fuerzas de organizaciones importantes. Bueno, ahí hay un inicio. Sí, muchos han desdeñado, ¿no es cierto?, que ese encuentro no fue necesario. Yo creo que es el inicio de pensar una propuesta distinta de país. Y habrá que conversar con esas mismas fuerzas políticas y decir si están dispuestos en algo concreto. Van a conseguir las 40.000 personas que se necesita para el control electoral. Solo aquí en Quito necesitamos 4.000 personas. A ver, la RC, socialistas, Pachacutic, no sé, incluso la Unidad Popular, que ahora vemos que ya está cambiando un poco de rumbo y quiere estar del lado de los ecuatorianos, ¿verdad? Están dispuestos a conseguir esa gente y realmente pues poder hacer un control electoral y que les permitamos, ¿no es cierto?, a los ecuatorianos que están sufriendo todos los días una salida digna ante esta tragedia, o le van a hacer el juego al señor Noboa. Eso es que hay que decirles a los partidos. ¿Le van a hacer el juego a Noboa o van por primera vez a decir, juntos levantamos aquí la bandera del Ecuador? Entonces ahí están, ellos serían. Ahora a mí me encantaría hablar con ellos, con cada uno, ¿no? Pero Yo yo creo que siento estás que, en una condición privilegiada, ¿no? Es decir, me parece que nadie más idónea que vos mismo para empezar a hacer las llamadas, pues a que se pongan las pilas y retomen la iniciativa, digamos, ya a nivel institucional, ¿no? De sus respectivas fuerzas políticas. ¿Cómo ves vos esa claro. posibilidad? Yo creo que sí, mira, o sea, lo estamos haciendo. Yo creo que ahora hemos lanzado una campaña de vamos por el no. Estamos juntando varias gente, algunos sectores. Hemos hecho incluso una carta donde estamos propiciando la firma de ciudadanos, de organizaciones. Pero sí, yo hago un llamado desde tus micrófonos, Pedro, a que hagamos un esfuerzo ciudadano y que sean los partidos políticos esos intermediarios que para eso son, eso es lo que es un partido político, un intermediario de la voluntad popular, no es el fin el partido político, ojo con eso, y que hoy hagan ese papel ciudadano de por favor, ¿no es cierto?, hacer cumplir la voluntad popular, porque eso no pasó en la segunda vuelta. Yo hasta ahora no creo esos resultados, ¿sí? Para mí fue un proceso tan fraudulento y con un CNE que no nos da garantías, ¿no es cierto?, de legalidad, pues yo hasta ahora no puedo creer que esos resultados sean. Pero bueno, ahora tenemos un presidente que está desdeñando precisamente de esas mismas autoridades que le hicieron ganar. Bueno, pues ahora juntémonos y hagamos que esa voluntad del no, porque yo la siento todos los días, me imagino que tú también lo sentí ahora en Cuenca, estuve hace poco en Ambato, o sea, verás, Sierra Centro, que le fueron quienes le dieron el voto a Noboa. Imbabura, que también tuvo una votación importante. O sea, estoy segura que la Sierra le dará un no rotundo a Noboa, ¿sí? Que no quiere decir que caiga el gobierno, ojo, eso nadie quisiera, o sea, no es que se quiera aquí la desestabilización, eso hay que insistir. Ojalá que le vaya muy bien al presidente Noboa, porque eso es que le vaya bien al Ecuador. Pero lo que pasa es que al único que le está yendo bien, sí, es a la oligarquía del grupo Noboa, y eso pues es pésimo para el Ecuador. Así que eso te digo, vamos a ver qué pasa el 16 de noviembre. Ahora, y haciendo la misma corrida de lista de los movimientos sociales.
¿Cómo evaluarías vos la participación de las distintas fuerzas, de las distintas dirigencias, digamos, que están en los movimientos sociales, los sindicatos, los distintos sectores del movimiento indígena, otras organizaciones poblacionales, otras organizaciones gremiales? Tanto en esta movilización como en este paréntesis electoral. ¿Cómo verías vos la posibilidad de conversaciones, de participación más activa de otros sectores? Bueno, mira, la unidad, yo digo, es como un fantasma que siempre nos une y nos desune, ¿no es cierto? A la izquierda, al centro. Pero ya, pues es un momento donde podemos también recurrir a la historia. Y la historia de nuestro país nos dice que cada vez que los sectores populares no hemos estado unidos, hemos sido esos sectores populares lo que es los que hemos permitido el triunfo de la oligarquía. Sí, o sea, incluso ahí podríamos hacer el checklist, ¿no? O sea, como cuando, por ejemplo, ganó León Febres Cordero, cuando se permitió el triunfo de Sixto Durán Ballén, ¿no? O sea, había una izquierda totalmente Ahora, dividida. por En los ejemplo, años ¿cómo 70, ¿no? La entenderías unidad sindical. la O debilidad, sea, eso justo de la debilidad de la unidad sindical, que fue tan sí, preponderante en otros momentos de la historia social del país y que ahora se le ve bastante apagada? ¿Cómo verías esta cosa? Más aún cuando está encima el tema de la precarización laboral a ultranza y con esto podríamos estar hablando de que el salario mínimo vital en los hechos va a bajar a menos de $270, ¿no? Cómo van las cosas con este tema de dar por horas y el tema del IES, exacto. ¿no? Y no se ve realmente una articulación de una resistencia efectiva, es decir, hay algunos pronunciamientos, pero no hay movilización de los trabajadores. Sí, porque obviamente esa derecha autoritaria lo que ha hecho durante los últimos años y bueno, incluso en momentos donde no se debería haber atacado a las fuerzas sindicales, lo que han hecho también es destruir valores, Pedro, ¿sí? Y los valores como de la solidaridad, los valores como de la justicia social, esos valores que muchos sindicatos levantaron, ¿no es cierto? Como sus entes, sus objetivos a seguir, hoy lo han perdido. Sí, te contaba que estuve en Cuenca, pude reunirme con el sindicato de los eléctricos. Ujú. Jóvenes, jóvenes, o sea, ahí del comité de empresa que me decían, aquí es necesario repensar un país, una salida urgente. O sea, ellos me decían, miren, nosotros tenemos un proyecto para este país, un proyecto para hacerle soberanamente eléctrico, con una, pues sí, soberanamente, pues más bien, perdón, me equivoco ahí, o sea, eléctricamente soberana al país. Pero no nos han dejado, ¿no? Es un proyecto que lo tenemos ahí y que parece que lo han escondido en el escritorio. Entonces me contaban ellos cómo hicieron todo un proyecto importante para que durante el estiaje se puedan, por la emergencia, ¿verdad? Traer todos estos, bueno, implementos chinos para que nos generen los kilovatios que se necesitaba, ¿sí? Y simplemente no les aprobaron porque, ¿no es cierto?, las empresas públicas no tienen la posibilidad de ser ellos generadores, ¿no es cierto?, de electricidad. Y dices, ¿pero cómo? Digo, claro, ese es el problema de este país, que no le estamos apostando ni siquiera a nuestras propias empresas. Tuvimos gastos millonarios, Pedro, durante la crisis energética. O sea, el robo que lo provocaron, ¿no es cierto?, las mismas autoridades, el mismo ministro con el tema Progen, y nadie dice nada en este país. Entonces, cuando vemos esa indignación de estos sectores, por ejemplo, el sector petrolero también, cuando quisieron privatizar Sacha, entonces yo no creería que no hay esas ganas de colaborar, ¿no es cierto?, con el impulso de este Ecuador de futuro, de un Ecuador de desarrollo más justo. Hay las ideas, hay los trabajadores conscientes, pero también necesitamos ver cómo coincidimos, ¿sí? Y hacemos que esas nuevas fuerzas ligadas a los representantes laborales, pues no sean fácilmente comprados con el gobierno. Entonces yo digo, esa destrucción de esos valores hoy tienen que reverse, ¿sí? Debemos promover la cooperación entre los distintos sectores empresariales, laborales, porque esta no es solo no una crisis que le afecta al sector laboral,
También esta falta de solidaridad, esta falta de proyecto país, esta falta de inversión pública, una falta de inversión privada le está afectando al sector empresarial, al sector productivo, ¿sí? Y aquí lo que están promoviendo, ¿no es cierto?, es el sálvese quien pueda, y yo digo, eso pues tiene que parar. Y si es de la mano, por un lado, de los sindicatos, que hay que reconocer, cada vez han reducido la capacidad de organización de los trabajadores, pero también han reducido a los trabajadores, pues. Entonces también tenemos que ver qué otros sectores se pueden unir. Entonces, bueno, veamos qué pasa con el sector estudiantil. Es un ¿Cómo sector verías tú este organizado, tema, ¿no? la cuestión de los estudiantes, las universidades? ¿Cuál ha sido el papel de la iglesia en sí? ¿Cómo ves vos esta situación ya de los sectores medios para empezar a trabajar este segmento? Bueno, antes de eso hay que señalar que una de las estrategias que tiene esta forma de entender el poder, ¿no es cierto?, es la manipulación y el empobrecimiento. ¿Qué han hecho en los últimos años? Empobrecer y empobrecer más a la clase media. Cuando tú ves que tu compañero de trabajo de la noche a la mañana fue despedido, cuando ves que tu vecina no encuentra trabajo por más que va meses y meses buscando un trabajito, ¿verdad? Cuando ves que a ti mismo, ¿no es cierto?, tus familiares tienen que emigrar, cuando tú ya no te alcanza el dinero para tenerle a tu hijo en un colegio, en una escuela privada y te tienes que sacarlo para volverla a meter a la pública, pues ese es un temor, ¿verdad? Que vive la población y que dices, bueno, ¿cómo logramos salir de esto? Pero no están pensando en una salida colectiva. Lamentablemente seguimos pensando que las salidas son individuales y que la responsabilidad recae en mí, ¿no es cierto? Esa es la característica que tiene este sistema y esta forma de entender individualmente a la sociedad. Entonces, yo creo que cuando tenemos eso, hay que entender que necesitamos formas de darle esperanzas a la sociedad y decir, este problema no depende solamente de nuestras familias, este problema no depende solamente de esa voluntad individual. Escuchaba a la ministra de Educación, imagínate, decir que el problema no es el país, que el problema somos los ciudadanos, ¿sí? Que no entendemos que el desarrollo y que el progreso es una cuestión personal. O sea, ¿te das cuenta? O sea, meter al coaching como política de Estado. O sea, es una vergüenza, pues. Entonces, ante eso, los ciudadanos debemos reaccionar organizándonos, viendo cómo es posible, ¿no es cierto?, que la situación de falta de trabajo, que mi situación de empobrecimiento cada vez mayor pueda conectarse también con otros sectores que estamos en la misma situación. Entonces, digo, a veces las crisis también llegan por algo, Pedro. Y si esa clase media que en algún momento logró ser un poquito, tener esa conciencia para querer días mejores, hoy, por ese temor que nos está imponiendo el gobierno, no quiere reaccionar, ¿sí? Y su reacción es o la apatía o quizás incluso votar por quien no deben votar, pues yo creo que pues hoy vivimos lo que vivimos. Pero ante eso pues necesitamos tener voces ciudadanas que nos digan esta realidad y decirnos, sin unidad va a volver a ganar la oligarquía, sin unidad se va a perder la Constitución del 2008, sin unidad, sí, vamos a tener una base militar aquí en las Islas Galápagos que no se van a ir, como no se fueron de las Malvinas, como no se fueron de Gibraltar, ¿no es cierto? Como no se han ido de Colombia y como no se han ido de Centroamérica. Entonces, ¿eso queremos los ecuatorianos? Pues entonces a votar sí, a votar por el señor Noboa. Pero si realmente queremos la vida, la soberanía, que regrese, por lo menos regrese esa dignidad que teníamos en los hospitales públicos, habrá que votar no. Y no en todas las preguntas. Sí, es la única salida, Pedro. Ahora, mira, un poco cerrando este capítulo del análisis de las fuerzas políticas, has mencionado en repetidas ocasiones el problema de la inseguridad y el avance del narco, ¿no? Eh, ¿Por qué no profundizas un poquito más en el tema de la crisis de seguridad que sigue siendo, digamos, el caballito de batalla del gobierno a pesar de su fracaso permanente? Hay una serie de denuncias
el exministro José Serrano, que ahora como retaliación está siendo acusado del asesinato de Villavicencio. Y por otro lado ha estado el chochólogo, el sociólogo y periodista Andrés Durán, que ha hecho una serie de revelaciones muy documentadas involucrando a altos personeros del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales. Y otros periodistas también lo han hecho, aunque solo sea puntualmente. Han habido embajadores que han mencionado la participación de altas autoridades, tanto civiles como militares y policiales en el tema del narcotráfico, y las cifras de la violencia no retroceden. ¿Cómo ves vos el problema ya integral de la estrategia que se está adoptando y el impulso que se hace desde los Estados Unidos con la participación de Israel, con todo este tema de la guerra contra las drogas que ya ha mostrado su fracaso en México y en Colombia? Bueno, aquí lo que hay que insistir, Pedro, es que aquí no hay una crisis fortuita, ¿no es cierto? No es una crisis, em, bueno, que de pronto surge por la presencia del narcotráfico, que de pronto surge, ¿no es cierto?, porque hay un hueco fiscal. Esto es planeado, ¿sí? Aquí hay una crisis fabricada. Aquí necesitan el empobrecimiento del país, necesitan esta estrategia de miedo, porque queramos o no, hoy el Ecuador quieren volverlo nuevamente una economía de enclave, ¿sí? Una economía ligada a grupos monoexportadores, a grupos monopólicos, a grupos rentistas, a lo que siempre estuvo acostumbrada la oligarquía de este país. Entonces ahí lo que hay que explicarle a la gente es que un régimen oligárquico, estos grupos pequeñitos, ¿verdad?, de la economía, pero que controlan las decisiones políticas, no les va a importar el futuro de nuestro país, ¿sí? Y en Ecuador, estos grupos empresariales han capturado al Estado, debilitando todas sus instituciones. Entonces, eso ya pasó, ¿no es cierto?, perdón, en Centroamérica, eso pasó en el Perú, eso pasó también en Colombia, eso ha pasado en muchos países, o sea, esta receta no es nueva, eso es lo que hay que decirle a la gente. Esto se intentó en los 80, se intentó en los 90. Recordemos que ya en los años 80 el expresidente León Febres Cordero nos impuso, quiso imponer una misma lógica de consulta popular. En ese tiempo se hablaban, ¿por qué no dar paso a los asambleístas, que ese tiempo se llamaban diputados independientes? Pero ¿qué escondía la consulta popular de León? La privatización del IES. No lograron hacerlo. 10 años después, bueno, ni tanto 10, 7 años después más o menos, viene la consulta de Sixto Durán Ballén. Nuevamente, la privatización del IES, porque viven de eso, de la plata de los ecuatorianos. Y ahí tendrán 10.000 millones de dólares, ¿sí? Anuales, ¿sí? Incluso un poquito más, algunos dicen 13.000, ¿no? Para que ellos lo manejen a sus anchas. Y eso es lo que quieren. Incluso analistas más entendidos del tema están hablando de 40.000 millones de dólares, que ese realmente Claro, sería el para botín. nuestra audiencia, puntualicemos estos datos, disculpa que te interrumpo, son Sí, 46.000 millones de dólares en activos, ¿no? O sea, eso es un exactamente. tema de acervo, de Sumado, stock. Pero en cambio, en exactamente. ingreso estamos hablando entre 11 y 13.000 millones anuales que entran al IES. Anuales, eso es, exactamente. Son eso, 13.000 millones. Imagínate que es una gran cantidad de dinero que quieren manejar los mismos 5 grupos banqueros que han estado manejando este país. Esas oligarquías que, pues, insisto, habrá que quitarles el poder político, que hagan dinero, está bien, ¿sí? Generen trabajo, pongan el dinero que es de los ecuatorianos aquí en este país, pónganlo a circular. Pero lo que están haciendo esos grupos es sacando el dinero de los ecuatorianos, llevándolo a paraísos fiscales y empobreciendo este país. Entonces, lo que aquí vemos, Pedro, es que esta estrategia de guerra como mecanismo de dominación no es nueva, ¿sí? Aquí quieren mantener el poder de la oligarquía porque es lo que les va a permitir a esos grupos también rentistas internacionales vivir de nuestro petróleo, vivir de nuestras minas, vivir de nuestros recursos naturales. Ya lo estamos viendo. Pero si acabamos de firmar un contrato minero con una empresa canadiense, donde parte de esos inversionistas es la familia Noboa,
¿sí? Y donde el 85% de las ganancias líquidas se lleva la empresa extranjera. Déjame Y la mencionar justificación, una cifra que me parece que es brutal, ¿no? sí, El presidente del Frente Antiminero, el economista Jacobo Corral, acaba de mencionar que el 10% de las concesiones de minerales metálicos en el Ecuador ahorita está bajo posesión, bajo poder de la propia familia Noboa. exactamente. Esto es gravísimo. Imagínate el decreto que sacan ayer, que ninguna organización social, ninguna ONG puede intervenir, ¿no es cierto?, en promover ir en contra de la minería ilegal o legal, como esos, porque ahorita a este punto da lo mismo, ¿no? La legal y la ilegal, o sea, Claro, porque parece que es en lo la mismo, Constitución se dice ¿no? claramente el tema de la consulta previa, se dice claramente una serie de mecanismos de participación de la comunidad que no han sido respetados. Y en ese sentido está viciado casi toda la concesión minera en el país, ¿no? Exactamente. Entonces, yo lo que digo, aquí hay una necesidad urgente que los ecuatorianos entendamos cuál es el proyecto que está atrás de esta consulta popular, cuál es el proyecto que está atrás de esta de nueva constitución, ¿no? Que seguro será un modelo muy similar a lo que tuvimos en 1998, una constitución hecha en cuarteles, ¿sí? Sin ninguna legitimidad, no hubo ningún referéndum, no hubo ninguna elección real con participación como sí tuvimos en la elección del 2008. ¿Y qué queríamos? ¿Qué querían en ese momento? Pues lo que vimos, el desastre del año 99. Esa constitución, la de 1998, fue el antecedente, no solo para que les demos a sus anchas a los grupos banqueros de este país el manejo de nuestra economía, sino que nos llevó a una de las peores crisis, ¿sí? A la crisis, pues al feriado bancario, a perder nuestra moneda y a que miles y miles de familias ecuatorianas nos tengamos que ver obligadas a migrar porque no teníamos ningún futuro, ninguna posibilidad en este país. O sea, ese pasado doloroso que muchos de los jóvenes actuales no lo han vivido, porque quizás en esa época ni a muchos no nacían, incluso no nacían, pero ya están votando en esta ocasión, debemos recordarles porque fueron los mismos grupos, o sea, el mismo Dajic que estuvo pues en ese organizando este tema, ahora lo tenemos de asesor del señor Novoa, ¿sí? Ahí tenemos a Jaime Durán Barba, que era uno de los estrategas, ¿no es cierto?, de Yamil Maguad, hoy asesorando a Daniel Noboa. O sea, lo que estamos viendo con Daniel Noboa no es ninguna juventud, es la vieja y rancia oligarquía. Y eso hay que decirle a los jóvenes. Este señor se ha convertido en lo peor de la politiquería de este país y hay que decirle, es un político realmente que empobrece al país y que ojalá o cambia de rumbo o tendremos que cambiar de político, pues no hay más, ¿sí o Oye, no, Pedro? profundizando en este tema de la juventud, que creo que es el gran tema, ¿no? Es decir, ahorita es un verdadero desafío para los sectores progresistas el evitar que la juventud, los nuevos votantes, se conviertan en presa fácil de las nuevas y sofisticadas opciones que tiene la mercadotecnia, ¿no? Es decir, aquí es clarísimo que en todas partes está funcionando muy bien estos mecanismos de captura ideológica de la extrema derecha. En tu experiencia, en tu campaña electoral, en la organización dentro del partido al que perteneces, ¿cómo has visto la posibilidad, ¿no es cierto?, de involucrar a nuevas camadas de gente joven, la formación de cuadros jóvenes, en esta perspectiva patriótica, en esta perspectiva popular? Bueno, primero diciendo que es posible la construcción de un nuevo proyecto nacional, ¿sí? Y reiterando que este país ya tuvo una experiencia de refundación, vamos a decir, muy valiosa en el año 2008. Sí, insistiendo a esos jóvenes que la Carta Magna que hoy rige este país es una de las constituciones más elaboradas, más detallosas, ¿no es cierto?, en cómo se privilegian los derechos para la gente. Imagínate un detallito que es, para muchos han considerado que es un error, pero no es un error. El decir que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia significa
que esos derechos ya están escritos en la Carta Magna y que no necesitamos de leyes secundarias o de la voluntad de ningún gobierno para que nos garanticen salud, educación, que nos garanticen una naturaleza sana, que nos garanticen a pueblos y nacionalidades indígenas una vida con dignidad, que garanticen a nuestros hijos, sí, poder nacer con dignidad. Eso nunca estuvo presente en ninguna constitución. ¿Y sabes qué verbos? Es cuestión de ver las otras constituciones. El Estado coadyuvará a la salud de los ecuatorianos. El Estado promoverá la educación. Si aquí hay que decir, ni han coadyuvado ni han promovido nada, ¿no es cierto? Y que esos derechos estén escritos en la Constitución es un avance que los ecuatorianos no lo podemos soltar. Porque si ahora que a pesar de que están escritos se atreven a violarlos constantemente, imagínense si no están. Es por eso que les molesta la Constitución del 2008 y eso hay que insistir en los jóvenes, porque hoy quieren acabar con el bosque protector, hoy quieren acabar con ríos, sí, declarados pues patrimonio, como es lo que acabó de ocurrir en Cuenca, que a pesar de que la gente en Cuenca ya se manifestó, ya les dijeron, no queremos minería en Quimsacocha, a pesar de que tienen ahí unos 5 ríos maravillosos que bañan esa ciudad con aguas cristalinas. Este poder dictatorial, este poder que no le gusta el diálogo, que solo impone, se fue a imponer y aún sigue ahí esta minera, ¿no? No se ha ido de Cuenca. Entonces, imagínate, eso es lo que quieren. Ya Acabar. hasta el propio Noboa les daba las ideas, ¿no? De que entonces le toca a la ciudad de Cuenca, a la provincia de La Suay, el hacerse cargo del arbitraje internacional que nos van a caer encima, ¿no? Es, es que, es que es indignante, es que de verdad, cuando vemos este tipo de representantes decimos, o sea, no nos merecemos de esos representantes, Pedro, no nos merecemos. Imagínate que muy, muy soltado, ¿no es cierto?, de hueso se dice, ¿no? O sea, sin ningún sonrojo en su rostro, nos viene a decir que ahora el IES no tiene por qué ser prestador de servicios de salud y que eso pues lo va a delegar al Ministerio de Salud. O sea, pero perdón, ese dinero no es de ningún gobierno. Ese dinero no le corresponde a ningún jefe de Estado. Ese dinero es de los depositantes, es tuyo, es mío, que con nuestro esfuerzo, sí, mes a mes aportamos, no solamente para nuestra salud, sino para la solidaridad de la salud en este país. Así que dejen de ser sinvergüenzas y quererse robar la plata de la gente. O sea, esto nos debe llenar de indignación, pero esa indignación, Pedro, no puede quedarse solo ahí, tiene que transformarse. Y esa transformación tiene que ser política. Y el primer acto político, patriótico, ¿sí? Es decirle no a la consulta popular. No por mis hijos, por nuestros abuelitos, por nuestros padres, que hoy, o sea, tengo familiares, o sea, colas, colas, filas, ¿no es cierto?, para que te den una atención en el seguro social. Como no te lo dan, ¿qué quieren? ¿Qué quieren hacer? Forzar la privatización. Entonces tenemos que, Primero de desprestigiarlo, verdad, ¿no? Primero desprestigiarlo, claro, primero muy desprestigiarlo importante. y después privatizarlo. Lo asfixian Pero administrativamente, lo boicotean desde adentro y a veces algunos médicos, algunas enfermeras, algunos trabajadores, algunas autoridades de carrera del IES se prestan a sabiendas o no a este juego con caprichos, con posiciones autoritarias, con abusos del poder que tienen. Y en el caso de la salud es una cosa tan delicada, ¿no? Es una cobardía. O sea, ahí hay un tema muy grave, ¿no? Sino con la salud de la gente no se y puede jugar. mira, Y entonces y yo creo hay que es algo muy importante de importante que ahí, se crean Pedro. esas condiciones para luego que la gente mismo diga, Hay algo importante privaticen. porque la Constitución, ¿no es cierto? Hay un artículo valioso que yo sí creo que yo tengo la Constitución siempre a mano, bueno, ahorita dónde está, pero es el artículo 32. Sí, el artículo 32 que nos habla de la salud. Creo que es la única constitución en el mundo que te pone a la salud como un valor fundamental para garantizar la vida, ¿sí? Lo compara como tener agua, ¿sí? Como tener los requisitos básicos para la vida. Eso es lo que nos quieren quitar. Ese artículo hay que defenderlo como tantos otros, ¿sí? Los artículos de educación donde nos garantiza el Estado tiene que garantizar la educación en este país.
pero eso es lo que no quieren hacerlo, porque ya hemos escuchado, esto me enteré en Cuenca, ya no hay financiamiento para investigación. No sé si sepas, han quitado el presupuesto para investigación en universidades. ¿Sí? Y ahora salen con que la educación de tercer nivel no tiene por qué ser un derecho, ¿sí? Tiene que ser una posibilidad, pero no un derecho. Imagínate. ¿Qué quiere decir, jóvenes que nos escuchan? Que ustedes, si están en la universidad pública, ya pues tendrán que pagar, porque ahora lo que no quiere el Estado, pues es seguir invirtiendo en las universidades públicas. Entonces, ¿qué hay que hacer para salir de esta crisis? ¿Sí? Obviamente en este momento fortalecer el Estado, y ese fortalecimiento del Estado también tiene que venir del sector ciudadano. No dejemos algo tan preciado como nuestras instituciones en manos de estas, perdón por lo que voy a decir, pero sí, o sea, sí, son élites sátrapas, perdóname, pero así son. O sea, es el Estado sátrapa, ¿no es cierto?, que ya se ha estudiado tanto en la literatura y que quieren despolitizar, quieren pues acabar, ¿no es cierto?, con la poca legitimidad que se ha ido construyendo en los últimos años. Y claro, la paz como bandera, Pedro. Hay que insistir, la paz, la paz, la paz. Aquí no nos van a convertir en blanco de guerra. Digámosle no a las bases militares. Esa es una línea muy fina porque están usando la desgracia de la inseguridad con la que obviamente estamos hartos, estamos cansados, pero ahí vamos a firmar, yo sí digo una carta con el diablo porque que aquí lleguen las bases militares no van a soltar nunca más Galápagos y ya hemos visto que el proyecto es Galápagos. Y ahora que están pues sonando Bueno, amenazas de ahí guerra está el caso mundial, de será Panamá, pues, muy ¿no? grave. Ahí está el caso de Panamá, es decir, inclusive después de que ya devolvieron Panamá al cabo de 100 años, creo, con 100 el años. acuerdo Carter-Torrijos, ahora Trump va y con la pistola en la 100 al presidente de Panamá, que es pana suyo, y le obliga con la pistola en la 100 a deshacer los contratos comerciales que tenía con una empresa de Hong Kong para darle a BlackRock, es decir, le quita de Hutchinson para darle a BlackRock. No estamos hablando de un tema, digamos, de Estado, ¿no? Que dice, De ay, la seguridad estados, es nacional. Estamos un tema hablando de de quitarle de una corporaciones. empresa y darle a otra, ¿no? Y es Así más o es. menos lo mismo que han hecho en Argentina, ¿no? Ahí ya con nombres y apellidos aparece ya de varias fuentes confirmado el acuerdo de los 20.000 millones de dólares que le da como swap y más los 20.000 millones de dólares de inversiones privadas, pero respaldadas por el Estado de los Estados Unidos a la Argentina, en realidad lo que era es para favorecer a un amigo, no solamente de Trump, sino de su ministro de Economía, Bessent, que se llama Citroën, ¿no? Que es un inversionista que había hecho una inversión multimillonaria cuando la situación estaba difícil hace unas semanas, con los precios de las acciones bajísimas, y ahora con el anuncio de esta ayuda, de este salvataje que le hace Trump a la Argentina, terminan teniendo unas ganancias gigantescas en términos personales. Esto es un tema muy importante. Entonces, es la forma de hacer la política de los Noboa, de los Trump, ¿no es cierto? En la que en realidad los intereses del común de la gente, los intereses públicos, no importan para nada y todo se sacrifica en el altar del bolsillo de sus familias. Así es, sí, sí, coincido contigo. Y yo creo que a eso hay que ligarle el debilitamiento constante del Estado ecuatoriano, ¿no? Como tú decías, esto es planificado. Así pues dicen, no, pues no es suficiente nuestras Fuerzas Armadas, no es suficiente nuestra policía, necesitamos aquí la presencia de criminales de guerra como es pues este señor Prince, ¿no? Que hemos visto lo terrible, que las cosas terribles que hicieron en Irak y que están haciendo ahora en Palestina. O sea, son esos los asesores, esos son los Y hay asesores que recordar israelitas que la que canciller, hoy, que parece que más sirve a Netanyahu que al propio Novoa, eso es firmó, clarísimo. firmó un convenio por el cual se mandaba a ecuatorianos desesperados a que trabajen en las zonas de mayor peligro en Israel, que ni los propios sionistas fanáticos quieren ir porque les da miedo. Entonces, van a servir como carne de cañón de esa política genocida en contra del pueblo palestino. Imagínate a dónde vamos a llegar. Si ni aquí mismo, aquí no podemos resolver el tema de la paz, ¿no es cierto? ¿Qué se puede ir a hacer allá en una situación tan complicada, vinculada a una ofensiva tan sinvergüenza, tan cínica como la del genocidio que se está desplegando?
¿Cómo entenderías esta apuesta por la paz también en ese sentido? ¿Cuáles podrían ser las acciones que podrían tomarse desde los movimientos sociales para evitar el que se sigan abriendo frentes de vulnerabilidad, de vulneración de la soberanía nacional y de fuentes de potenciales conflictos, de fuentes de potenciales espirales de violencia? Miren, es que, o sea, hemos hablado tanto de paz, pero yo siento que no se ha desmenuzado qué podemos entender por la paz, porque es claro, la gente dice, bueno, aquí me están matando, aquí me están vacunando todos los días, no puedo salir ni al parque con mis hijos y aquí hay gente que me habla de paz. Sí, hay que explicarle a la gente qué es una estrategia de paz, porque lo que está dándonos como respuesta el señor Noboa, que es una estrategia de guerra, es una estrategia fallida. Sí, los mismos policías, como tú señalabas, han dicho, o sea, seguir matando a gente sin un proyecto político que nos dé las estrategias para poder salir de esta tragedia, no es posible. Sí, le escuchaba a un comandante y decía, por favor, lo decía, no sé si lo escuchaste tú, la salida no puede ser militar, la salida tiene que ser política. Y cuando uno pone a la política, pone al diálogo y el diálogo, pues obviamente es un antecedente de esta estrategia de paz. Entonces, ¿qué implica la estrategia de paz, amigos, amigas que nos escuchan? Primero, la restitución del aparato estatal para la gente, no para los grupos económicos. El Estado debe recuperar su capacidad de gobernar con eficiencia, con justicia. Volvamos a darle garantías a las entidades de control. Volvamos a restablecer esa fiscalía. O sea, se deben restablecer esas instituciones públicas de manera urgente. Uno. Dos, hay que darle garantías jurídicas y respeto a nuestra Constitución. Basta de estas amenazas de querer acabar con esta Constitución, que le quieren decir que es de un partido político, de un personaje de la política. No, esta constitución, amigos, amigas, es una constitución nuestra, de los ecuatorianos. Costó décadas, décadas construir ese proyecto de país, ese proyecto de nación. Ahí estuvieron más de 600.000 voluntades. Escuchen bien porque, y no lo digo por decirlo, lo digo porque tengo incluso un trabajo, Pedro, algún momento te lo compartiré. Fue mi tesis de licenciatura que la hice en México, donde estudié con quién se entrevistaban, qué grupos se iban. Incluso veía que habían altos funcionarios de Cancillería, ¿sí? Ex embajadores, ex cancilleres, ¿no es cierto?, que iban con sus propuestas para pensar cuál es ese Ecuador que puede servir para todos los ecuatorianos. Así que dejemos de manipular, ¿sí?, las leyes, la Constitución en beneficio de estos personajes, ¿no es cierto?, ultrapoderosos que quieren acabar con nuestro país. Tres, fuerzas armadas enfocadas en el crimen organizado, ¿sí? No en acabar con la resistencia ciudadana. Las Fuerzas Armadas sin duda necesitan apoyo internacional, pero esos apoyos no puede pues significar acabar la soberanía del país. No puede pues significar acabar con esa historia patriótica que han tenido las Fuerzas Armadas, ¿no? Que bien o mal han tenido el respeto del pueblo ecuatoriano. Creen una rama militar especializada, ¿no es cierto?, en inteligencia, combatan al crimen organizado con un presupuesto adecuado, porque eso sí puede ser posible. Y también diríamos esto para la policía. O sea, no pueden transformarse en fuerzas, sí, que hoy, o sea, están prácticamente alejadas de lo que sería la construcción de la Y pacificación muy en el golpeadas territorio. Han institucionalmente, ¿no? abandonado el territorio, Pedro. Muy La golpeadas policía abandonó. institucionalmente y de manera totalmente irregular. El presidente de la República impuso un cambio de mando, ¿no es cierto?, en las Fuerzas Armadas que debilita la situación en un contexto tan delicado, ¿no? Tanto interno por la declaración del conflicto interno como a nivel internacional. Yo creo que es muy grave este proceso, como te digo, pasivo-agresivo con el que Noboa ha venido golpeando a las Fuerzas Armadas, a la policía en términos institucionales, incluyendo lo que mencionabas hace un momentito, es decir, esto de traerle a un mercenario es restregarles en la cara y decir ustedes no pueden, ¿no? Eso es.
Eso es. Esto de traer una base militar es exactamente lo mismo. Traer una base militar extranjera es decirle, ustedes no pueden. Cuando los propios informes de Naciones Unidas muestran claramente cuando hubo la base militar de Manta, en realidad no se tuvo ningún logro en términos de la lucha contra el narcotráfico y que inclusive, y lo dice así, se llama Cocaine, para nuestra audiencia a propósito, es un informe que se llama Cocaine del 2023 en el que claramente menciona que en las narices de los militares de los Estados Unidos creció y se fortaleció el grupo Los Choneros. Entonces, es clarísima esta Exactamente. situación y a pesar de esa evidencia, ¿no es cierto?, se hace una afrenta a los uniformados de este país con el tema de decir siempre que hace falta que vengan los de afuera, hace falta que vengan los de afuera, hace falta que vengan los mercenarios, hace falta que vengan los gringos, hace falta que vengan los del Mossad, los sionistas, ¿no? Entonces, ¿vos cómo ves esta situación ¿cómo te digo?, de indefensión de las Fuerzas Armadas en ese sentido, que se completa con un estrangulamiento de su presupuesto. Es decir, ahorita mismo, en el contexto de esta espectacularización de la represión, se hizo este ataque brutal en la minería, supuestamente para acabar con la minería ilegal en el sitio de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, utilizando un armamento que le cuesta millones y millones de dólares al Ecuador y que está restando una capacidad de defensa al país. Es decir, es una situación tan delicada, ¿no es cierto?, que está planteando una vulneración del inventario, digamos, de recursos que con el que contaría el bloque de defensa para situaciones reales. Y esto de aquí podría haberse resuelto de otras formas, pero esto forma parte de la campaña electoral de Noboa. ¿Cómo entiendes vos, en una perspectiva ya de Estado, y la necesidad de restaurar una visión seria con respecto al tema de la seguridad, tanto interna como internacional? Mira, aquí, Pedro, yo sí creo que debemos ser responsables, no solo con nuestro país, sino con este territorio llamado Latinoamérica. Y yo ahí me uno a este análisis y a esta queja y a esta denuncia que ha hecho el presidente Petro a nivel internacional. Y lo que él ha dicho es, aquí el problema del narcotráfico es que realmente no lo quieren combatir. Es que el narcotráfico se ha convertido en un negocio, sí, muy fructífero, Ya se vio pero con el para reporte bandas León de Troya, criminales. ¿no? Con el reporte León de Troya quedó Exactamente, clarísimo. ahí lo ves, ahí lo ves. Y donde realmente no se está atacando ni se está haciendo nada con la demanda de este producto, ¿no es cierto? Y que lamentablemente países de enclave como es el Ecuador, como así nos quieren pues convertir, pues pues tienen, si tú ves nuestra lógica empresarial de exportación, pues va muy de la mano a la lógica de la exportación de los narcotraficantes, pues, o donde se están exportando toda la cocaína del Ecuador hacia Europa o Estados Unidos, ¿sí? Pues en cajas de banano o en cajas de otros temas de exportación, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que dice el presidente Petro, responsablemente deberían asumir otros estados latinoamericanos y decir que esta guerra no la vamos a acabar, ¿sí? Si solamente se están enfocando en la producción de este recurso. Necesitamos realmente una cooperación internacional donde Estados Unidos y los países europeos realmente quieran atacar a quienes están, pues, en toda la lógica del consumo, ¿no es cierto? Y de la venta de este producto. O sea, preguntémonos, ¿cuánto vale una bolsita de cocaína en Europa o en Estados Unidos? ¿Cuánto te cuesta una bolsita así pequeñita, pero pues, ¿no es cierto?, de droga. Entre 30 y 40 dólares. Entre 30 y 40 dólares, ojo. O sea, es un negocio millonario y de aquí salen pues toneladas de cocaína cuando realmente aquí se está afectando, entre comillas, un crimen organizado que no lo quieren acabar, porque parece ser que este crimen organizado es el que sustenta una economía criminal, ¿sí? De lavado de dinero, pues, de este lavado de dinero por un lado, pero también de venta de armas, Pedro, ¿sí? De tráfico. De blancas, de niños, o sea, de tanto tema ilegal
que está alimentando estas economías del Son mundo redes desarrollado. ilegales y violentistas que involucran ya muchas cosas, ¿no? Es del tema del oro, es del tema de las armas, es del tema de personas, es del tema de la droga, es decir, son tantas cosas que están ahí involucradas y esto Que yo muestra creo que claramente ellos no quieren. la escala que Ujú. debería ser relativamente fácil de detectar por parte de los organismos de seguridad, ¿no? Porque Obvio, en todo imagínate. esto se requiere una logística que más allá de la parte física incluye siempre a los bancos, incluye siempre el tema de lavado. ¿Qué hacen con la plata? Exactamente. Entonces ahí yo sí digo, bueno, hay realmente un proyecto nacional, regional, un proyecto desde los países de América del Sur para decirle, aquí nos enfrentamos al narcotráfico. Y yo siempre traigo a colación el ejemplo de Medellín, que me parece interesante, como una ciudad, sí, en algún momento de su historia, cuando se veían acabados en las manos del narcotráfico, juntos, empresarios, academia, gente de la misma política, estudiantes, gente de las ONGs decidieron salvar a su ciudad. ¿Y qué fue lo primero que dijeron? Y te lo digo porque yo estudié el caso de Medellín, estuve ahí, yo viví en Colombia un año. Le hice la entrevista a uno quizás de los empresarios más interesantes que ha tenido ese país, que fue Nicanor Restrepo Santa María. Y él me dice, mira, lo que nosotros hicimos fue decirles a los banqueros, ni un, ni un peso más se sigue lavando en nuestros negocios. Nos tuvimos que enfrentar a los banqueros, muchos de ellos amigos nuestros. Eso me dijo este empresario, ahora ya murió, pero él me dijo, o sea, fue una lucha constante con nuestros propios amigos de negocios que estaban involucrados en el narco. Y hasta que ellos no entendieron que debíamos despojarnos de ese dinero sucio, de ese dinero que estaba matando a nuestros jóvenes, el problema del narcotráfico nunca iba a salir de Medellín, ¿sí? Fue impresionante, o sea, me Acá dijo él, tenemos, aquí se necesita. déjame hago una cuña propagandística para los que quieran enterarse de esto a propósito que dabas un precio. Del precio final, ¿no es cierto? Resulta ser que la parte fundamental del negocio del narcotráfico es el lavado. Y un analista Es de internacional lavado, experto en el es de tema lavado. que han hecho una investigación muy importante, Dennis Moll, conversó con nosotros en un programa parecido a este y menciona la cifra de 1 millón de millones de dólares que están involucrados en ese lavado. Ya pueden ustedes imaginarse. Exacto, entonces cuando uno ve eso, dices, pues no quieren realmente enfrentarse contra el narcotráfico porque aquí hay una estructura ilegal que les está beneficiando a esos capitales. Ahora, mira, Entonces, aparte de esto, vos mencionas un tema que me parece que es muy importante continuar profundizando, porque tiene otra arista, ¿no? El tema este de la vulneración de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales en el Ecuador, y que tiene que ver con el asunto de la supuesta panacea que sería las bases militares que intenta refrendar la consulta popular. Cuando estuvo la base de Manta, aparte de las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de los gringos, que quedaron totalmente impunes, ahí hay una documentación hecha por INRED, una organización de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos, que documentó con mucho detalle esa situación y que no se ha hecho nada al respecto, ha quedado totalmente impune. Estaban las denuncias de la cantidad de asesinatos y de destrucción de embarcaciones pesqueras por parte de la base militar en Manta en contra de pescadores ecuatorianos. Entonces eso decían todos los políticos, la mayoría de los periodistas de la televisión comercial y todos los políticos de la derecha y buena parte de los académicos diciendo, de eso no hay ninguna documentación, eso es una afirmación falsa, es teoría de la conspiración, no hay pruebas suficientes, esos son solamente rumores. Bueno, ahora lo tenemos transmitido en vivo y en directo, ¿no? Es decir, los claro, Estados Unidos están asesinando gente, ya son más de 40 los que han asesinado en varios bombardeos, a naves que no se terminan de definir, primero no se terminan de definir si son o no están vinculados al narcotráfico. Y en segundo lugar, inclusive si lo fueran, ¿no es cierto? No hay pena de muerte en los Estados Unidos para eso. Y si hubiera ujú, pena de muerte, se requeriría un procedimiento judicial, pues. Entonces aquí no se respetan ni las leyes de los Estados Unidos, ni las leyes de los países involucrados, ni las leyes del derecho marítimo internacional.
Entonces yo creo que la situación es gravísima porque a confesión de parte, relevo de cargos. Clarísimo, ahorita ya no hay cómo irse a otro lado más aún cuando hay un compatriota ecuatoriano que ha sido sobreviviente de semejante ataque criminal. ¿Cuál debería ser la actitud de un gobierno decente respecto a esta agresión que ha sufrido un compatriota nuestro? Bueno, mira, un gobierno decente, yo creo que primero pondría, ¿no es cierto?, a los ecuatorianos como, y a la vida de los ecuatorianos como su primera línea, ¿no es cierto?, de defensa. Y yo escuché la entrevista que le dio el presidente a este periodista del Rincón, ¿no es cierto?, de CNE. Y es una vergüenza, o sea, es una vergüenza que tengamos ese nivel de ignorancia gobernándonos. Perdóname, porque es plata con ignorancia. Eso es lo que tenemos al frente del gobierno. Indigna, indigna que tengamos gente que no valora la vida de los ecuatorianos, poniendo en duda cuando el mismo periodista, un periodista mexicano que no tiene nada que ver, él defendiendo, oiga, pero incluso su propia fiscalía le dice al presidente, ha dicho que pues parece ser que no tiene nada que ver la persona sobreviviente con temas del narcotráfico. Y el presidente, si nuestro presidente insiste, no, pero habrá que ver bien incluso si la fiscalía lo ha dicho, porque pues si lo bombardearon por algo será. O sea, te Sí, digo, es un nivel la de... misma actitud Es irresponsable que tuvo el ministro de Defensa de acusarles a los cuatro chicos de las Malvinas de que ellos lo eran mismo, lo los mismo. delincuentes y que ya vamos a probar, de cualquier forma vamos a probar, incluyendo el chico de 11 años. No, 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 te juro, es un dolor, Pedro, que yo digo a nuestros amigos, amigas que nos escuchan, no nos merecemos, ¿sí? Este tipo de Esa es la palabra. representantes, ¿no es Esa es la cierto? palabra, pero Rapaces, además, mira, que Vero, odian a yo nuestro creo que país. es muy importante el dar una lectura más integral de este episodio tan doloroso, ¿no? Porque no solamente es esta violación imperial del derecho marítimo, de la soberanía de nuestros países, de los derechos humanos, un asesinato a ojos vista, que además ya se sabía que lo hacía Obama, ¿no? No solamente es el malo de Trump, sino el bonito de Obama, que también hacía eso, que aprobaba todos los martes la lista de los asesinatos que iban a hacer con drones en otros países. Pero aquí en el caso que estamos hablando, le involucran al Ecuador directamente en un tema de una espiral de violencia que podría convertirse en un tema regional. Recordemos que la guerra siempre es Sí, negocio, sí, ¿no es sí. cierto? Y que ahorita lo que se está Mm. jugando y la instalación de las bases militares en el Ecuador nos metería directamente en el marco de una vorágine que hoy por hoy está amenazando la vida de venezolanos y de colombianos. Ya los Estados Unidos están amenazando y con desplazamiento de una fuerza militar desproporcionada en contra de esos países. Y probablemente, ¿no es cierto?, como Es siempre lo hacen, doloroso, porque claro. ellos no son los que van a terminar poniendo los muertos, van a utilizar a los tontos útiles para que pongan ellos, para que otros pongan los muertos, ¿no? Entonces, aquí cualquier tipo de conflicto va a ser suficiente para llenarse los bolsillos, tanto los mercaderes de la muerte como los que van a prestar a unos y otros para que se involucren en esta escalada regional del tema armamentista. Es claro que el interés de los Estados Unidos es contrarrestar el ascenso de la presencia económica, logística, tecnológica de China en lo que ha sido su patio trasero y para el efecto no van a reparar en medios. Así es que esta consulta popular también tiene que ser considerada en esta dimensión geopolítica. ¿Qué consideraciones tendrías al respecto? Sí, yo coincido contigo, no podemos ser muy cortos de mirada, de estrategia. El Ecuador en este momento llega a ser un punto importante en esa geopolítica, ¿no? Yo creo que esas banderas guerreristas en contra de Venezuela, de un hermano país, nos tiene que poner en alerta a todos. Y ya lo ha mencionado, ¿no? Lo ha mencionado la presidenta Sheinbaum, lo ha mencionado el presidente Petro. Sí, incluso escuché al presidente chileno señalar que no se puede permitir una invasión ni una falta de respeto a territorio latinoamericano. Y esa debería ser la postura, ¿no es cierto?, digna, patriótica de todos los estados latinoamericanos, unir fuerzas,
porque en nombre del narcotráfico y en nombre de tantas mentiras que pues han querido acusar al gobierno venezolano, hoy podrían justificar una invasión. Hace pocos días acaba de llegar uno de los portaaviones más grandes que, según leí, se encontraba, era uno de los portaaviones de la OTAN, llega al Caribe. ¿Con qué objetivo? ¿Nos quieren volver a nosotros un frente de guerra? Sí, una guerra sin sentido. Yo creo que hoy ya no es una cuestión solo del Ecuador, solo de los colombianos, solo de los mexicanos. Hoy el llamado de la paz, Pedro, tiene que ser una postura latinoamericana. Y es urgente que nos conectemos con ese sentido y decir, o sea, estas experiencias oligárquicas, estas experiencias dictatoriales, las hemos logrado vencer con unidad. Recordemos que los uruguayos, ¿sí? Con la llegada del Frente Amplio acabaron con la época dictatorial y lo hicieron. El Frente Amplio uruguayo que da tanto orgullo, uno cuando ve el caso uruguayo dices qué lindo, ¿no? La Suiza de América. Pues obviamente se unió toda la izquierda, el centro, se unieron incluso partidos un poco de tendencia más liberal, pero ahí se unieron y dijeron, aquí no vamos a permitir que regrese el fascismo, que regresen las dictaduras y que regrese esta derecha rampante. ¿Y qué lograron en Uruguay? Acabar con la pobreza, consolidar un Estado para la gente, una institucionalidad de lujo que tienen los uruguayos. ¿Por qué eso no podemos hacerlo en Ecuador? ¿Qué nos falta para poder dar ese paso de unidad y sentarnos con la Revolución Ciudadana, con los socialistas, con los pachacútics, con la Unidad Popular? Incluso ahora vemos la apertura que ha tenido Nebot. Sentémonos con Nebot, sí, sentémonos con otras fuerzas que también están preocupadas por el futuro de nuestro país. Sentémonos con empresarios, llamemos al sector productivo, llamemos a los representantes de las cooperativas que hoy los banqueros quieren aprovechar para acabarlas, ¿verdad? Porque les han quitado mucho capital. Sentémonos con ellos y empecemos a pensar en ese proyecto nacional que nos va a salvar la vida, Pedro. Esto ya no es solo, no va de negocios, va de salvarnos la vida, ¿sí? Porque quizás puede ser muy tarde si dejamos que estos grupos se nos lleven la institucionalidad, ¿sí? Van a ser 30 años como vivieron los chilenos bajo la dictadura de Pinochet. Van a ser 30 años como vivieron los españoles bajo el franquismo, con una cantidad de muertos, con una cantidad de subdesarrollo, con una cantidad de desaparecidos que no les llevó a nada, a nada. Hoy es el momento de la unidad, Pedro, y permíteme usar tus micrófonos, tu escenario para hacer este gran llamado a todos los ecuatorianos, bajando estas banderas personalistas, ¿verdad?, que ha caracterizado la política de los últimos años en nuestro país. Hagamos un esfuerzo por la unidad, porque lo que se viene puede ser muy doloroso para todos, no solo para los más pobres de este país, para todos, Pedro. Así que la unidad ante el no y que ojalá gane la esperanza, gane la vida, gane la posibilidad de ese Ecuador mejor. Eso tiene que significar el no este 16 de noviembre, Pedro. Ahora, esta firmeza en la voluntad de paz que es necesario construir desde una manera tan plural como la que convocas, debe considerar también la concatenación de todos estos peligros que se están armando. Otro de las dimensiones de este campo minado que implica la consulta y la constituyente que se está planteando, incluye la generación de un foco de tensiones, de polarizaciones internas, de conflictos internos, por la composición que se está queriendo plantear, es decir, con el pretexto de que se quieren ahorrar recursos, se va a despojar de representatividad a una gran cantidad de provincias que van a quedar con un solo representante, lo cual en algunos casos significa que una población, cientos de miles de ecuatorianos van a tener una desproporción, por ejemplo, frente a la representación que puedan tener los migrantes. Esta situación claramente perjudica a las provincias de la sierra. Y Claro. ahí mismo es claro que esto de aquí no es coincidente, porque allí mismo es donde está exacerbándose esta política que habíamos mencionado de reinaugurar el racismo en el Ecuador, de exacerbar, de promover el racismo en el Ecuador, planteando que los indios son violentistas, que los mestizos son gente de paz, que los mestizos son gente de prosperidad.
y tratando de, en esta nueva polarización, parece ser que ya se ha desgastado la polarización correístas, anticorreístas, generar, ¿no es cierto?, una situación de escalada del conflicto, al menos con la violencia verbal, con la violencia simbólica, que luego puede ir adquiriendo otras proporciones. Acordémonos que en su momento los banqueros corruptos que quebraron el país a finales de los 90 movilizaron a 1 millón de guayaquileños con la marcha de los Crespones Negros y les lograron lavar el cerebro para pedir armas para atacar a Quito. Lograron movilizar inclusive a supuestos intelectuales, historiadores, matemáticos, para que se pida visa a los ecuatorianos para entrar a Guayaquil. Aquí podríamos tener bronca de los latacungueños contra los ambateños, de los de Atuntaqui contra los de Otavalo, de los de Ibarra contra los de Mira, de los de San Gabriel contra los de Tulcán, de Ambato contra Riobamba, de Cañar de Azogues contra Cuenca, es decir, de todos contra todos. Así es que el problema es que se está generando por todos lados fuentes de conflicto, fuentes de manipulación, fuentes de operativos de guerra psicológica con la vieja consigna de dividir para reinar. ¿Cuál sería tu pronunciamiento? Ya va para ir cerrando este tema que me parece que a veces los analistas no ven el peligro enorme que está significando esta situación. Mira, has tocado un punto muy importante, ¿no? Yo tengo un trabajo sobre la descentralización, esa es mi tesis doctoral. Mi hipótesis, ¿no es cierto?, es que la descentralización servía como bandera cuando las estructuras, ¿no es cierto?, del poder nacional son desplazadas. Y si tú te das cuenta, cuando surge en el Ecuador la bandera, ¿no es cierto?, de las autonomías de Guayaquil, todo lo que acabas de mencionar, la apuesta por la descentralización que hablaba Nebot, hablaba el Partido Social Cristiano, fue cuando perdieron el poderío nacional, ¿no es cierto? Y ese arrinconamiento que tuvieron en Guayaquil les llamó pues a levantar las banderas de lo local. Y lo mismo pasó en Bolivia, ¿no? Cuando llega el presidente Evo y prácticamente les quita el poderío a los departamentos de la Media Luna, donde se encuentran los grandes capitales bolivianos, es ahí cuando se acordaron, ¿no es cierto?, de la descentralización, se acordaron de la importancia de las provincias e incluso llegaron a plantear dividir Bolivia, ¿sí? Y lo mismo ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Pero volvemos al problema, Pedro. El problema es que cuando gobiernan, sí, estas entidades autoritarias, ¿no es cierto?, oligárquicas que odian a la unidad del país, pues prefieren sus intereses, a pesar de que esos intereses en algún momento puedan afectar la unidad nacional. Así que se divide y reinarás, ¿no es cierto?, divide y vencerás, que es la vieja técnica del poder. Hoy, sin duda, lo quiere aplicar Noboa. Sí, pero esto digo, hay que tomar en cuenta, creo que desde el Imperio Romano hasta esas dictadorzuelos modernos, ¿no es cierto? Quieren adueñarse de esas viejas prácticas, pero no lo dejemos, ¿no es cierto? En el Ecuador actual creo que tenemos un profundo amor por nuestro país, a pesar de que han querido fragmentar esa unidad nacional. Creo que cuando uno va a Guayaquil, va a Cuenca, vas a Loja, te vas al norte del país, sientes ese espíritu ecuatoriano que debemos volver activarlo, ¿no? Que no nos vengan a fragmentar esa idea y ese interés por debilitar la cohesión nacional, solamente pues va a alimentar a estos viejos poderes. Así que la autonomía que proponemos, o sea, que proponían ellos en su momento, pues no era favorecer a las provincias, no hablaban de descentralización. Miren lo que han hecho, miren lo que está haciendo ahorita Novoa. Les quita Selec a los cuencanos supuestamente para volverlo aquí a la capital. Y Ese estrangulando es a un todos los acto. gobiernos locales, ¿no? Ese, Presupuestariamente. exacto, ese es un acto deleznable, ese es un acto autoritario, ¿sí? Y volver a acabar con esa distribución que generaba un poquito, ¿no es cierto?, la unidad y un poquito resarcir el tanto daño que se ha hecho a las provincias en este país. Te digo, es indignante cómo estos personajes gobiernan, pero bueno, yo lo que creo es que, como tú dices, hay que volver a hablar de que sí, sin duda, es necesario la descentralización.
sí, pero no como una bandera para la desunión, no como lo que acaban de hacer ahora, de atacar a los gobiernos locales, ¿no es cierto?, de que ni siquiera pueden cobrar el justo ingreso que tienen porque es el dinero de los ecuatorianos. Imagínate el golpe que también acaban de dar a los gobiernos locales al no permitirles cobrar el agua a través de de la planilla de luz. ¿Por qué? ¿Por qué ese odio con los No, gobiernos locales? y sembrar la ¿Acaso? bronca, sembrar, llenar de dinamita el futuro, porque ya mismo viene el tema Exactamente. del costo del transporte. Suben el precio de los combustibles, ¿no es cierto?, para luego lanzarles la papa caliente a los municipios. Exactamente. Entonces yo sí creo que pues necesitamos urgente, ¿no es cierto?, hablar de esas salidas conversadas, ¿no es cierto?, de esas salidas que hablen nuevamente de un pacto de país, ¿no es cierto? No podemos aquí hablar de solamente de la guerra, del narcotráfico, de hablar de, pues, de más crímenes. Es lo único que ahora parece que nos da unidad nacional. Eso debemos dejarlo de lado. Hoy la unidad patriótica tiene que hablar de paz, tiene que hablar de democracia, tenemos que hablar de pluralidad. Y esa unidad debe significar, sin duda, coordinación solidaria con todos los territorios, ¿sí? Y que por fin hablemos de la construcción de un frente amplio. Miren, lo hicieron los uruguayos, lograron hacerlo en algún momento los argentinos, hoy lo hicieron los mexicanos, lo acaban de hacer los colombianos. Sin unidad no se gana. Sin unidad, lo único que estamos perpetuando es el poder de la oligarquía en este país, es el poder de las 5 familias banqueras que siguen controlando la economía de un país tan digno, tan productivo, tan trabajador como es el ecuatoriano. Así Criterios que muy, debemos entender que si criterios muy seguimos poderosos, divididos, no Verónica. salimos. Nos quedamos cortos, así es que para otra oportunidad seguir, tenemos muchos temas en agenda para otra oportunidad seguir conversando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, de verdad, muy contenta de conversar contigo. Digo, sí, sin duda, o sea, nos indignamos, pero a esta indignación hay que transformarla en hechos políticos, ¿sí? Y el primer hecho político de esta crisis tiene que ser el no, un no con conciencia, un no con esperanza, un no con alegría, porque sí es posible transformar nuestro país. Y se va a decir no a las bases militares, no a las mentiras, no al robo indiscriminado de ciertas familias del presupuesto público, no a acabar nuestros hospitales, no a que sigan matando a nuestros niños y jóvenes en manos del crimen y el narcotráfico. A eso le vamos a decir no. Y esta vez el voto va a ser por nosotros, por nuestras familias. Eso va a significar el no. Y después, ojalá podamos hacer un programa, pues, para analizar qué viene después del el post consulta, ¿no? Que será también importante plantear cuál es esa ruta de construcción del país que queremos y que nos merecemos los ecuatorianos, querido Pedro. Modestamente, este espacio está a tu disposición y a la disposición de todos los compañeros que quieran promover el Gracias. debate para refundar la esperanza en el país. Hasta la próxima, un gran abrazo.